Soy abogada de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL. En nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías SUTRAN, les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual sobre la jornada de trabajo aplicada al transporte terrestre. Hoy vamos a hablar acerca de jornada de trabajo. Y para hablar de jornada de trabajo, vamos a también hablar específicamente de 4 conceptos que más adelante voy a señalar cuáles son. En primer lugar, vamos a detallar cuál es nuestra base legal, que nos sirve de sustento para conversar hoy acerca de jornada de trabajo. Nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 25, ha señalado claramente cuál es la jornada ordinaria máxima de trabajo en el Perú, que es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como lo vamos a ver más adelante. Asimismo, el Decreto Supremo 007-2002-TR, que aprueba el TUO del Decreto Legislativo 854, la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo, y su reglamento, el Decreto Supremo 008-2002-TR, Reglamento de la Ley de Jornada de Trabajo. Por su parte, tenemos al Decreto Supremo 004-2006-TR, que señala las disposiciones acerca del registro de control de asistencia y de salida en el régimen de la actividad privada, y en el ámbito de la jornada de conducción vamos a hablar lo que señala el Reglamento Nacional de Transporte aprobado por Decreto Supremo 017-2009-MTC y sus normas modificatorias. Como ya lo dije, para hablar de jornada de trabajo es necesario hablar de muchos más conceptos. Hoy vamos a hablar de 4 conceptos en específico: jornada de trabajo, horario de trabajo, registro de control de asistencia y trabajo en sobretiempo. Además de, como ya lo señalé en específico, hablar de la jornada de conducción en específico. ¿Qué es la jornada de trabajo? La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar su servicio al empleador para cumplir con las actividades para las que ha sido contratado. Es decir, la prestación personal de servicios en específico. Recordemos que la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala que la relación laboral se caracteriza por 3 elementos indispensables: remuneración, subordinación y prestación personal de servicios, que es lo que hemos señalado. Y la relación laboral en sí está conformada por 2 partes, que es muy conocido, creo, por todos nosotros: empleador y trabajador. Estas partes, como en cualquier otro tipo de contrato, tienen intereses particulares propios. En el caso de la jornada de trabajo, podríamos decir que el interés particular del trabajador tal vez es estar el menor tiempo posible a disposición de su empleador, mientras que el interés del empleador, exagerando tal vez un poco, podríamos decir que sería tener a su trabajador a su disposición las 24 horas del día. Entonces, estos intereses particulares de cada una de las partes lleva a que existan o existieran conflictos a lo largo de los años en relación a la jornada de trabajo que imponía el empleador al trabajador. Es por eso que legalmente se ha tenido que establecer jornadas ordinarias máximas de trabajo que busquen dar fin a estas controversias o conflictos, pero que además buscaban proteger al trabajador de jornadas excesivas o abusivas impuestas por sus empleadores. En ese sentido, como ya lo había señalado, la Constitución Política en nuestro país ha establecido que la jornada ordinaria máxima de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales. ¿Y cuál es el fin de poner un límite o un máximo a la jornada ordinaria de trabajo? Como ya lo mencioné, es proteger la salud física y psíquica del trabajador. Aquí en el concepto o en el número de horas máximas en la jornada de trabajo, podemos ver que se ha usado la conjunción o, es decir, puede existir jornadas que excedan las 8 horas diarias, pero en ningún caso podría exceder las 48 horas semanales. Hasta aquí queda claro que el máximo o la jornada ordinaria máxima establecida es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Esa es la regla para todo trabajador. Pero como toda regla tiene su excepción, este también es el caso.
Hay grupos de trabajadores que se encuentran exceptuados de la jornada ordinaria máxima. ¿Quiénes son esos trabajadores? Los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia. ¿Quiénes son los trabajadores de dirección? Los trabajadores de dirección son aquellos trabajadores que representan al empleador o tienen una responsabilidad tal que influye directamente en los resultados de la actividad empresarial. Por ejemplo, un gerente general. Un gerente general es un trabajador de dirección. Los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata son aquellos trabajadores cuya labor no se encuentra sujeta a una supervisión inmediata por parte de sus empleadores, o que parte o totalmente sus funciones las realiza fuera del centro de trabajo. Por ejemplo, los ejecutivos de venta, los vendedores a domicilio, que van de domicilio en domicilio de los clientes ofreciendo los productos de su empleador, o que incluso viajan a zonas territorialmente o geográficamente distintas a la de la ubicación de su centro de trabajo para poder prestar su servicio. Irán al centro de trabajo, sí, pero de repente a hacer coordinaciones, a dar cuenta de las labores que ha venido realizando, pero su prestación de servicio en específico la realiza fuera del centro de trabajo y sin que su empleador pueda de alguna manera supervisarlo. Y los trabajadores que prestan servicios intermitentes de espera, vigilancia o custodia son aquellos que tienen lapsos de inactividad en la realización de sus labores. En ese sentido, hay que poner aquí un punto en claro. Existe un criterio a nivel del Poder Judicial que ha establecido en algunas sentencias que los conductores prestan un servicio intermitente. Es necesario mencionar el punto dado que estamos también tocando el tema de transporte. Si bien es cierto existe este criterio, estas decisiones no son de carácter vinculante y por tanto no podríamos generalizar a todos los supuestos. Tendríamos que analizar cada caso en particular y en concreto para determinar si en efecto existe un servicio intermitente en la realización de la prestación del servicio. ¿Y cuál es la consecuencia de que estos trabajadores estén exceptuados de la jornada máxima? La consecuencia es que puede que excedan los límites máximos establecidos, pero ello no significa que haya un trabajo en sobretiempo ni que se le deba pagar por ello las famosas horas extras. Como ya lo dije, el empleador es parte importante de la relación laboral junto con el trabajador y el empleador tiene un poder de dirección, tiene facultades inherentes a su condición de empleador. En mérito a esas facultades es que el empleador es quien va a decidir y va a establecer la jornada ordinaria de trabajo. Y el establecer la jornada ordinaria de trabajo va a depender muchas veces, en la mayoría de los casos, de la actividad empresarial. El empleador, en mérito a la actividad empresarial que realice, determinará cuál es la jornada que mejor se ajusta para llevar a cabo los fines o resultados que busca en la realización de su actividad empresarial. Por ejemplo, un banco, en la mayoría de los casos, tratará o impondrá una jornada laboral diurna de repente, mientras que de repente una agencia que se encarga de vigilancia buscará o establecerá una jornada laboral nocturna. Dependerá, como ya lo dije en todo caso, de la actividad empresarial mucho para que el empleador determine cuál es la jornada que va a establecer. Dentro de sus facultades está también el modificar la jornada ordinaria de trabajo. Como ya lo dije, el empleador al establecer su jornada de trabajo tendrá mucho en cuenta la actividad que realiza. Puede que al cabo de un tiempo, esta jornada que él estableció ya no le rinda los mismos resultados que él buscaba y por ende necesite modificar la jornada ordinaria que en un primer momento impuso. Por tanto, se encuentra facultado para realizar esas modificaciones. Entre ellas, por ejemplo, reducir o ampliar el número de días de jornada semanal. Yo en un primer momento impuse que mi jornada sea de lunes a sábado, pero ahora me doy cuenta que necesito reducirla de lunes a viernes. Hay una reducción del número de días en la jornada semanal.
Y el caso contrario, si mi jornada era de lunes a viernes, ahora necesito que sea de lunes a sábado. Amplío el número de días en la jornada semanal de trabajo. Establecer o modificar turnos de trabajo fijos o rotativos, y hay que tener en cuenta que esta modificación, que debe ser que es colectiva, porque es a un grupo de trabajadores, digámoslo así, tiene un procedimiento que llevar a cabo. En este caso, el empleador que decida o quiera utilizar su facultad de modificar la jornada de trabajo, tiene que anticipar o comunicar con 8 días de anticipación a la adopción de esta medida al sindicato, al representante de los trabajadores, o en su defecto, si no los hay, a los mismos trabajadores afectados, su decisión de modificar la jornada de trabajo. ¿Para qué? Y no solo en este caso, no solo va a notificar o comunicar la decisión de modificarla, sino que también debe comunicar la razón, el por qué la va a modificar. Debe estar ajustada ciertamente a razones o a justificaciones razonables, ¿no?, para imponer esta medida, teniendo en cuenta pues que si ya es una jornada que se ha venido estableciendo habitualmente, el trabajador ya se encuentra acostumbrado, ha establecido sus horarios en relación a la jornada de trabajo que venía realizando, entonces ciertamente le va a crear, digamos, un perjuicio al trabajador o un sinsabor, ¿no?, al trabajador al modificarle su jornada. ¿Qué busca esta comunicación antes de adoptar la medida? Busca que empleador y trabajador puedan llegar a negociaciones y tal vez adopten otras medidas distintas a las de aplicar una modificación de la jornada. ¿Qué pasa si es que no se ponen de acuerdo? Bueno, si no se ponen de acuerdo, los trabajadores tienen el derecho de impugnar esta medida, la adopción de esta medida, ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, en este caso ante el Ministerio de Trabajo. Pero dentro de estas modificaciones, que como ya lo dije, llevan o tienen un procedimiento que se debe llevar a cabo por parte de los empleadores, hay una que puede ser adoptada de manera unilateral, y esta es la elevación de jornada hasta la máxima permitida. Pero entendamos que esta decisión unilateral solamente está limitada a aquellos empleadores que hayan tenido una jornada que es inferior a la máxima permitida, es decir, la jornada era inferior a las 48 horas semanales. Por ejemplo, mi jornada era de lunes a viernes, 8 horas, ¿no? Son 5 días, quiere decir que mi jornada era de 40 horas semanales. Y yo ahora necesito que sea de 8 horas, llevarlas de límite hasta las 48. Entonces, en esos 5 días haré un prorrateo y elevaré la cantidad de horas y minutos necesarios a fin de que de lunes a viernes ya no sean 40, sino sean las 48 horas, que es el máximo permitido. Si bien esta decisión la puede adoptar de manera unilateral, lo que sí necesita o tendría que hacer el empleador es un aumento a la remuneración de los trabajadores en proporción a las horas que se está incrementando la jornada de trabajo. En cuanto a la reducción de jornada, es importante dejar sentado que si bien tiene que realizar el procedimiento y de ser el caso se acepte y se aplique la reducción de jornada de trabajo, porque valgan verdades, el empleador va a adoptar la medida y el trabajador tiene que cumplirla, pese a que de repente quiere impugnarla ante el Ministerio de Trabajo. Pero más allá de ello, si es que se adopta la medida de reducción de jornada, eso implica por sí una reducción en la remuneración de los trabajadores. Yo, empleador, he decidido modificar la jornada de trabajo con una reducción, pero eso no quiere decir que por ello también voy a reducir la remuneración. Para reducir la remuneración tendré que suscribir un acuerdo con mis trabajadores para poder aplicar la reducción de remuneración. De lo contrario, solo podré reducir la jornada y la remuneración permanecerá intacta. Y así como se puede modificar la jornada, también se podría modificar el horario de trabajo, pero eso lo voy a dejar para el momento en que hablemos de horario de trabajo en específico. Como bien lo decía, la jornada de trabajo tiene mucha relación con la actividad empresarial que desarrolla el empleador. Y específicamente hay ciertas actividades que, digamos, por el desarrollo, para que puedan llegar a buen resultado, estas actividades necesitan de que la labor sea dada ininterrumpidamente por días consecutivos, ¿no? Estas son, digamos, las jornadas alternativas, acumulativas o atípicas. Caso claro de estas jornadas, el sector minero, ¿no? Las famosas jornadas, por ejemplo, las 14 por 7, 14 días laborados por 7 días de descanso. ¿Por qué? Porque este sector o este tipo de actividad
como tiene que estar constantemente desarrollándose y no puede paralizar la labor, necesita que la labor sea realizada en días consecutivos ininterrumpidamente. Pero a la par de ello, se van a acumular días de descanso. Por eso es que las jornadas son tantos días de labor por tantos días de descanso. Lo que sí es necesario establecer aquí es que pese a que estas jornadas pueden ser acumulativas y de por sí ya son atípicas, entonces se debe igual contemplar que el promedio de horas trabajadas en la jornada acumulativa típica no sea mayor a las 8 horas diarias o a las 48 horas semanales, que es el máximo legal que se ha impuesto. La Organización Internacional del Trabajo ha establecido ya el criterio de que para calcular el promedio, para determinar el promedio de la jornada acumulativa, esta se debe computar en periodos de 3 semanas o en periodos más cortos. Hemos tratado ya acerca de las jornadas de trabajo y hemos determinado que se han fijado máximos legales precisamente para evitar o para proteger al trabajador su salud, tanto física como emocional. Ahora bien, en el ámbito ya del transporte, así como se han fijado jornadas máximas de trabajo, también se han fijado jornadas máximas de conducción. ¿Y qué es la jornada de conducción? La jornada de conducción es el tiempo dedicado a dicha tarea durante el tiempo de circulación del vehículo. Hay que tener en claro que, como lo dije, si se fijaron jornadas o si se fijaron límites máximos a las jornadas de trabajo, era precisamente porque los empleadores, haciendo uso indebido de su poder de dirección, establecían jornadas excesivas, abusivas a sus trabajadores. De la misma forma, si no se fijaran jornadas máximas de conducción, también estarían expuestos los conductores en específico a que se les fije jornadas de conducción excesivas que van a afectar su salud y que más allá de ello, debido a la actividad que realizan, que ya de por sí tiene un riesgo, no solamente ponen en riesgo la salud del trabajador, sino también la salud y la vida de la ciudadanía, de la sociedad en general. Por eso es que se han fijado máximos en las jornadas de conducción. ¿Y cuáles son estos máximos? Eso lo saben mejor que yo los oyentes. Las jornadas máximas de conducción continuas no pueden ser según los servicios diurno y nocturno. En el servicio diurno, la conducción no puede exceder de las 5 horas y en el servicio nocturno no puede exceder de 4 horas. Y hay que denotar la importancia que tiene que se hayan fijado jornadas máximas de conducción en el sentido de que debe quedar claro que precisamente es para proteger la salud de los trabajadores, de los conductores en este caso en específico. Porque imaginemos que si las jornadas son largas va a denotar en una fatiga de ese conductor que puede llevar como consecuencia a un accidente que podría ser fatal, llevando a la muerte no solo del conductor, sino también de los pasajeros y de cualquier persona que pueda haberse visto afectada con el accidente. Por ello es que no solamente se han fijado límites en cuanto a la jornada, sino también se han fijado límites en cuanto a la duración acumulada de estas jornadas. Hasta antes del 30 de abril del 2020 o hasta el 30 de abril de este año, el límite para la duración acumulada era de no exceder de 12 horas en un periodo de 24 horas. Eso fue hasta el 30 de abril. Después del 30 de abril de este año, la duración acumulada de jornadas de conducción no puede exceder de 10 horas en un periodo de 24 horas. Es decir, no solamente hay un máximo en la jornada, dependiendo del servicio que realice, si es diurno o nocturno, sino que también existe un límite en la duración acumulada de la jornada de conducción. ¿Y por qué es importante? Porque estamos hablando de un servicio de conducción, de un transporte interprovincial de repente, en la mayoría de los casos, en donde hay trayectos largos, ¿no? Viajes que duran 20 horas, 24 horas. Entonces, era importante también señalar un límite en la duración acumulada de la jornada de conducción.
Esto que también es conocido por ustedes, el servicio diurno, para entenderlo un poco, es el que se realiza entre las 6 de la mañana y las 9:59 de la noche. Y el servicio nocturno es el que se realiza entre las 10 de la mañana, entre las 10 de la noche, perdón, y las 5:59 de la mañana. Y aquí en este punto hay que entender y da mayor relevancia a lo que ya venía diciendo acerca de la jornada de conducción y de los límites de la duración acumulada de la jornada de conducción, es que también se ha previsto una obligación para el transportista en este caso a fin de que cumpla con estos límites impuestos. ¿Cuál es esa obligación al transportista? Si el viaje dura más de 20 horas, el transportista debe garantizar que se cuente con un tercer conductor habilitado que precisamente permita cumplir con las jornadas máximas de conducción y con el límite de duración acumulada impuesta. Aunado a ello, vamos a dejar un poquito la jornada de trabajo y vamos a hablar de un descanso. Los conductores en específico tienen un descanso particular establecido en su norma, en el Reglamento Nacional de Transporte. ¿Y cuál es este descanso particular? Entre jornada y jornada de conducción, dependiendo de las horas o del tiempo de viaje, deben tener un descanso específico. En este caso, cuando el tiempo de viaje sea menor de 5 horas, el tiempo de descanso entre jornada de conducción será no menor de 1 hora. Es decir, no solo se ha previsto cuidar la salud de estos trabajadores, dándoles jornadas máximas de conducción, sino que también se ha previsto la fatiga que puede causar de por sí ya estar en una jornada de conducción pese a que no sea la máxima, porque tenemos el estrés de trasladarse de un lugar a otro, estar en la carretera, el tráfico, ¿no? Entonces, diversos factores que van a crear estrés, fatiga en el conductor, pese a que no está excediendo su jornada máxima. Por ejemplo, yo tengo un viaje, yo soy conductora, tengo un viaje que va a durar 3 horas. No excedo mi jornada máxima de conducción, porque el trayecto, el viaje va a durar 3 horas. Llego a mi destino y mi empleador, el transportista, podría decir, como no has excedido tu jornada, aquí hay un viaje que va a durar 1:30, no vas a exceder tu jornada, entonces inicia el viaje. No podría hacerlo, porque tienen un descanso específico entre jornada y jornada de conducción. Así no haya excedido mi jornada máxima de conducción, tengo derecho a mi descanso entre jornada y jornada. En el caso, como ya lo dije, si el tiempo de viaje es menor a 5 horas, el descanso será no menor de 1 hora. Y en el caso en que el viaje sea menor de 2 horas, el descanso no será menor de 30 minutos. ¿Existen excepciones a la regla general de la jornada máxima de conducción? Sí. Excepcionalmente se va a permitir la extensión de la jornada máxima en diversos hechos o situaciones específicas, como accidentes de tránsito, avería del vehículo, perturbación en el servicio o interrupción del tránsito por motivos de fuerza mayor. Como hemos visto en las anteriores diapositivas, hasta aquí hemos hablado de jornada de trabajo y de jornada de conducción. Es importante resaltar hasta este punto que la jornada de trabajo máxima impuesta, legalmente establecida, constitucional y legalmente, como ya lo dijimos, es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, y que la jornada máxima de conducción, según el servicio, sea diurno o nocturno, será de 5 o 4 horas según corresponda. Además de ello, de que los límites establecidos legalmente para las jornadas tienen como fin proteger al trabajador tanto en su salud física como emocional y en específico en las jornadas máximas de conducción, prevenir al conductor de futuros o probables accidentes que puedan ocurrir si es que existieran jornadas excesivas o agotadoras para ellos. Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente parte, que es horario de trabajo. El horario de trabajo es la medida de la jornada, es decir, medir con exactitud cuándo inicio, cuál es mi hora de ingreso y cuál es la hora de salida. ¿Quién fija el horario de trabajo? Al igual que la jornada de trabajo, el horario de trabajo es fijado por el empleador. Él determinará qué horario de trabajo le conviene según la actividad que desarrolla. Es importante anotar que el empleador tiene como obligación exhibir de manera pública cuál es el horario de trabajo.
Es allí, por eso tenemos esa imagen de ese cartel, ¿no? Nombre de la empresa, horario de trabajo, porque todo trabajador debe ver de manera pública cuál es su horario de trabajo. Si existe periodo de tolerancia, colocará cuál es el periodo de tolerancia. Aquí es importante anotar que no es una obligación del empleador otorgar periodos de tolerancia. Muchas veces, cuando me hacen consultas, he notado que el trabajador cree erróneamente que es una obligación del empleador otorgarle tolerancia, y no es así. Si mi jornada de trabajo mi horario de trabajo empieza 8 de la mañana, por ejemplo, como en el ejemplo del cartel, y no se ha establecido periodo de tolerancia, y yo llego 8:05, sería totalmente válido que mi empleador no me permita el ingreso porque he llegado fuera de mi horario de ingreso establecido. Más allá de ello, hay que tener en cuenta, en el caso de los trabajadores, que las reiteradas tardanzas puede ser objeto de una falta grave y podría desencadenar en un procedimiento de despido. El horario de refrigerio. En cuanto al horario de refrigerio, esto sí es necesario para los empleadores que entiendan que es obligatorio. No es una facultad del empleador otorgar o no otorgar el horario de refrigerio. Es de carácter obligatorio y no puede ser inferior a 45 minutos. Yo, empleador, podría decidir a darle a mis trabajadores 1 hora, hora y media, 2 horas de refrigerio, pero menos de 45 minutos no puedo otorgar. En lo posible, se debe buscar que coincidan con horarios de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, cena, dependiendo del horario de trabajo. Claro está, esto porque, como su mismo nombre lo dice, horario de refrigerio, se estableció pensando en que el trabajador puede ingerir sus alimentos, ¿sí? Y otro punto importante de anotar es que el horario de trabajo no se encuentra dentro de la jornada de trabajo, es decir, no forma parte de mi jornada de trabajo. Si yo tengo un horario de trabajo, imaginemos, de 8:30 a 5:30, y mi refrigerio es de 1 a 2, es de 1 hora, esa hora no está dentro de mi jornada de trabajo. Por eso es que si ustedes cuentan, de 8:30 a 5:30 hay 9 horas. No quiere decir que tengo 1 hora extra o 1 hora de sobretiempo. No, porque 1 hora corresponde a mi horario de refrigerio, el cual no forma parte de mi jornada de trabajo, salvo que por convenio colectivo así se haya pactado. Y al igual que hablamos de las modificaciones de la jornada de trabajo, el empleador también está facultado para realizar modificaciones al horario de trabajo. En este caso pueden haber modificaciones colectivas al horario de trabajo, es decir, aplica para 10 trabajadores de los 100 o para mis 100 trabajadores, o hay una modificación individual del horario de trabajo, es decir, de los 100 trabajadores, solo a mí me modificaron el horario. Cuando hay una variación colectiva y excede de 1 hora y la mayoría de trabajadores no están de acuerdo con la medida, al igual que en el caso de la modificación de la jornada, los trabajadores pueden impugnar esta decisión ante la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Ante el Ministerio de Trabajo. Cuando la variación es individual, es decir, de todos los trabajadores, solo a mí me modificaron el horario de trabajo, yo como trabajadora podría iniciar un procedimiento por actos de hostilidad porque de repente no hay una justificación razonable, válida, o el empleador no sepa explicar cuál es la razón por la que solo a mí me modificó el horario de trabajo. Podríamos decir que estoy siendo discriminada, que estoy siendo hostilizada por mi empleador y por eso es que me modifica mi horario solo a mí, ¿no? Con el fin de causarme perjuicio, con el fin de fastidiarme, de molestarme. ¿Qué debo hacer en este caso? En este caso, tal como lo ha previsto la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, lo que tendría que hacer en primer lugar es imputar este acto hostil a mi empleador, darle 6 días para que enmiende su conducta o me dé las razones, ¿no?, por las que está tomando esta decisión, y de no hacerlo en ese plazo, entonces yo podría recién ir al Poder Judicial y pedir o demandar, en este caso, el cese de los actos hostiles o el pago de una indemnización dando por terminado el contrato de trabajo. El horario nocturno. Aquí es importante anotar o tener en cuenta ciertas pautas acerca del horario nocturno. En primer lugar, que la norma sugiere que sean rotativos, es decir, no es una obligación que el horario nocturno
sea rotativo. Dependerá de la actividad del empleador, puede que sea una actividad que requiere que mi horario sea fijo, siempre nocturno, y no pueda ser rotativo, por ejemplo. No habría ningún inconveniente. En cuanto a la remuneración, es importante tomar en cuenta que la sobretasa a la que hace mención la norma en el caso del horario nocturno no es un bono o un extra a mi remuneración, es un límite que se ha fijado. Es decir, un trabajador que labora en horario nocturno no puede ganar o no puede percibir una remuneración inferior, nos dice, a la remuneración mínima vital más una sobretasa del 35%. Ejemplo, en la actualidad la remuneración mínima vital es 930, más la sobretasa del 35% hace una suma ascendente a 1.255,50 nuevos soles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un trabajador que labora en horario nocturno no puede percibir menos de 1.255,50. Si yo tengo un horario nocturno y gano, imaginemos, 3.000 soles, no me van a pagar una sobretasa a mi remuneración ni un bono adicional por laborar en horario nocturno, salvo que mi empleador por liberalidad me lo quiera dar. Pero la sobretasa del 35% a la que hace alusión la norma, que es lo que quiero que quede claro, es que no es un bono o un adicional a mi remuneración, es un límite que se ha fijado en la remuneración a los trabajadores que tienen horario nocturno. Si mi remuneración, por ejemplo, si yo percibía 930 soles, que es la remuneración mínima, y mi empleador ahora necesita, por lo que ya hablamos que puede modificar mi horario, me modificó mi horario, ahora laboraré en un horario nocturno, allí sí, mi empleador tendrá que variar mi remuneración e incrementármela hasta los 1.255,50 porque en mi horario nocturno yo no puedo percibir menos que ese tope, ¿ok? Claro está, si mi jornada comprende un periodo diurno y nocturno, la sobretasa se va a aplicar en forma proporcional. No solo a las horas nocturnas le aplicaremos la sobretasa. El trabajo en sobretiempo, o las famosas horas extra, como la mayoría lo conocemos, es aquella labor realizada en exceso de la jornada ordinaria diaria o semanal. Pueden ser labores realizadas antes del inicio de la jornada o luego de finalizada esta. Aquí es importante anotar que el trabajo en sobretiempo es el exceso de la jornada ordinaria diaria o semanal establecida para el centro de trabajo. No es sobre la jornada máxima. Es decir, si yo establecí como empleador que la jornada era de 40 horas semanales, imaginémoslo así, era de 40 horas semanales, y yo, lógicamente digo, mis trabajadores no están trabajando con la jornada máxima de 48, entonces les voy a elevar a 8 horas y no les tengo por qué pagar horas extras porque no estoy excediendo el máximo legal. No, porque el sobretiempo no es sobre la jornada máxima legal establecida, sino sobre la jornada ordinaria diaria o semanal. Si yo, empleador, impuse una jornada de 40 horas semanales y mi trabajador laboró una hora más, yo le tendré que pagar ese trabajo en sobretiempo, pese a que sumados esos dos, las 40 horas más esa hora, no llegue al límite máximo establecido por la norma. Eso es importante que quede claro, ¿sí? El sobretiempo es sobre la jornada impuesta en el centro de trabajo. Otro punto importante que debe quedar claro es que el trabajo realizado en día de descanso semanal o en feriado no laborable se regula conforme a las normas de descanso remunerado, reguladas en el Decreto Legislativo 713. No son horas extras, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores piensan o dicen, yo trabajé el domingo en mi día de descanso. Yo trabajé el domingo, ¿me tienen que pagar mis horas extras por ese domingo? No, el trabajo que realizaste el domingo no son horas extras, esa es labor efectuada en el día de descanso y esa se paga con una sobretasa del 100%, porque estoy trabajando en mi día de descanso, ¿sí? Y otro punto importante es que el trabajo en sobretiempo es voluntario y es extraordinario. Son dos conceptos que deben quedar claros y que al finalizar la exposición debemos irnos con esa idea. El trabajo en sobretiempo es voluntario
y es extraordinario. Voluntario tanto para el trabajador como para el empleador. Es decir, mi empleador no me podría obligar a realizar horas extras o trabajo en sobretiempo, salvo que sea por motivo de fuerza mayor y que el no realizarlo afecte de repente la vida de los demás trabajadores. O sea, es un motivo de fuerza mayor. Pero por regla general, mi empleador no me puede obligar a realizar trabajo en sobretiempo, ¿sí? Por la otra parte, el trabajador no puede imponer su voluntad de querer trabajar en sobretiempo a su empleador. Es decir, yo no podría decirle a mi empleador, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar 2 horas más para que me pagues horas extras. No, porque es voluntario para ambas partes, tanto para el trabajador como para el empleador. Y eso nos lleva a presunciones legales. Por ejemplo, una de ellas es que en caso de acreditarse una prestación efectiva de servicios en calidad de sobretiempo, aun cuando no hubiera una autorización expresa del empleador, se entenderá que ésta se otorgó tácitamente. Otra, por ejemplo, si el trabajador se encuentra en el centro de trabajo antes de la hora de ingreso o permanece después de la hora de salida, se va a presumir que el empleador ha dispuesto la realización de labores en sobretiempo, salvo prueba en contrario. Aquí es necesario tener en cuenta que el sobretiempo es por prestar labor efectiva. Si bien es cierto, la presunción es, si yo trabajadora llego antes de mi hora de ingreso, me voy después de la hora de salida, es una presunción legal que yo he realizado o he realizado trabajo efectivo durante ese tiempo en exceso, antes y después de la jornada. Pero si el empleador, por eso está salvo prueba en contrario, objetiva y razonable, si el empleador lograra acreditar, por ejemplo, que yo llego antes, pero no presto ninguna labor. Yo me voy después, pero no sé, me quedo a conversar con mi compañero de trabajo, me quedo, no sé, a pintarme las uñas, ¿no? Ejemplos, digámoslo así, donde no hay prestación efectiva de trabajo y mi empleador logra probar eso, no habría un trabajo en sobretiempo. Porque el trabajo en sobretiempo, como bien ya lo dijimos, es prestación efectiva de servicios, en este caso, antes del horario de ingreso o después del horario de salida. Y para eso es importante que el empleador entonces adopte medidas suficientes que faciliten que sus trabajadores rápidamente se retiren del centro de trabajo una vez que finaliza su horario de trabajo. Y estas recomendaciones, importantísimas para los empleadores, sobre todo son para evitar estas ciertas presunciones, es que, por ejemplo, la autorización de horas extras se den expresamente y por escrito, a través, por ejemplo, de memorándum, de cartas, de correos, dependiendo cómo es que lo implemente el empleador. Publicitar adecuadamente el horario de trabajo, como ya lo dije, eso más allá de ser una recomendación, es una obligación. El empleador tiene la obligación de publicitar su horario de trabajo. Incorporar en el reglamento interno de trabajo una disposición concediendo un plazo de tiempo a los trabajadores para su aseo personal luego de culminada la jornada laboral. Porque existen de repente ciertas actividades en las cuales las empresas han implementado duchas para sus trabajadores para que puedan asearse antes de retirarse. Ese tiempo, por ejemplo, no podría ser considerado sobretiempo porque no hay labor efectiva. Están utilizando ese tiempo para su aseo personal. Entonces, se podría establecer en el RIT que el empleador está estableciendo estas facilidades a sus trabajadores para asearse antes del retiro durante cierto tiempo después de terminado el horario de trabajo. Pero lo que sí es importante anotar aquí es que siempre va a prevalecer lo que sucede en la realidad. O sea, mi RIT, mi Reglamento Interno de Trabajo, puede decir eso, pero si se constata que en realidad el trabajador, pese a que tenía ese tiempo para ducharse y asearse, seguía trabajando, entonces siempre va a primar lo que suceda en los hechos, ¿no? En la realidad, primacía de la realidad en este caso. Dar a conocer que el pacto para la realización de horas extras debe constar por escrito previa autorización del jefe inmediato. Igual, ¿no? Como ya lo dije, que se reglamente de repente en el centro de trabajo de que todos trabajen sobre tiempo va a ser expresamente autorizado. Más allá de ello, como ya lo dije, está la presunción legal, ¿no? Si es que el trabajador logra acreditar que ha habido prestación efectiva, más allá de que haya o no haya una orden expresa, se va a presumir que la orden fue tácita. Límites a considerar, como ya lo dije. Un punto claro de trabajo en sobretiempo es que es voluntario, definitivamente.
y el otro es que es extraordinario. Es decir, yo no podría decirle a mi trabajador, por ejemplo, que todos los días realice horas extras, porque implicaría, digamos así, una desnaturalización a lo que ya expliqué anteriormente. Se fijaron jornadas máximas de trabajo, y si todos los empleadores van a dar trabajo en sobretiempo todos los días a todos sus trabajadores, entonces, ¿de qué sirve que se hayan fijado límites máximos? Por eso es que el trabajo, la labor en sobretiempo son extraordinarias en su realización. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Fin de mes, yo tengo que elaborar mi planilla, hacer mi declaración ante SUNAT, de repente necesito en último momento mayor información, se me vence un plazo, me faltaba información para poder cumplir, y entonces esa necesidad hace que mi empleador me permita realizar horas extras y que yo, trabajador, voluntariamente acceda a realizar el trabajo en sobretiempo. ¿Por qué? Porque nació esa situación extraordinaria que me llevó a realizar trabajo en sobretiempo. De allí que les dije que es importante que tengamos en claro que el trabajo en sobretiempo es extraordinario y voluntario. En base a este concepto o a este ejemplo que les he dado, por ejemplo, yo no podría o el empleador no podría anticiparse, por lo menos no en un mediano o largo plazo, a que sus trabajadores van a cumplir horas extras, ¿no? Yo no podría decir, mis trabajadores de agosto a septiembre van a hacer horas extras, sin yo siquiera decir o tener un motivo o una razón suficiente para asegurar o aseverar tal cosa, porque tendría que esa necesidad de ese trabajo en sobretiempo, repito, nacer de razones extraordinarias. Más allá de ello, de la mano con que se debe respetar la jornada máxima de trabajo por la seguridad de los trabajadores, es que así hay una realización de horas extras voluntaria por parte del empleador y por parte del trabajador. Esto no puede conllevar a que se deje al trabajador sin un periodo suficiente de descanso. ¿Cuál es la sobretasa a pagar en el caso de trabajo en sobretiempo u horas extras? Para las 2 primeras horas se ha establecido, en primer lugar, el recargo es a convenir, ¿no? O sea, lo primero que se podría decir es que es a convenir entre trabajador y empleador. Lo que se ha impuesto son límites. Yo puedo convenir cuánto voy a pagar a mi trabajador como sobretasa, pero ese acuerdo ese porcentaje que yo acuerde no puede ser menor a estos límites. Para las 2 primeras horas no puede ser menor el recargo al 25% sobre el valor hora por cada hora extra. Y de la tercera hora en adelante, el recargo del 35% sobre el valor hora extra. Es decir, ¿podría fijar más? Sí, podría fijar más. Yo como empleador podría decir, la norma me dice que la base es 25%, pero yo le quiero pagar a mi trabajador a partir de la primera hora el 50%. Nada se lo impide, podrían hacerlo válidamente. Aunado a esto, la norma ha señalado que el trabajo en sobretiempo se paga con la sobretasa, con los límites que ya dije del 25 y el 35% según corresponda, o con la compensación, es decir, laboro en horas extras y mi empleador a cambio me da descanso físico compensatorio. Este descanso físico compensatorio o esta compensación debe quedar fijada en un acuerdo por escrito entre empleador y trabajador. Para compensar, ¿cuánto tiempo tengo para compensar yo como empleador? La regla dice que la compensación debe producirse dentro del mes siguiente, aquel en que se produjo, el trabajo en sobretiempo. Es decir, yo hice trabajo en sobretiempo en este mes de mayo, ¿no? Máximo hasta el mes de junio yo tendría para compensar a ese trabajador por el trabajo en sobretiempo que realizó. Salvo que en el mismo convenio de compensación establezcamos una fecha distinta, ¿no? Yo, por ejemplo, hice trabajo en sobretiempo en este mes de mayo y no me van a pagar la sobretasa. Firmamos un acuerdo de compensación y en el mismo acuerdo detallamos que yo compensaré, no sé, trabajé en sobretiempo un día, el día 16 de mayo, y voy a compensarlo el 19 de julio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el acuerdo yo voy a colocar en qué oportunidad voy a compensar y cuáles son los días o cuál es el día en que va a ser compensado mi trabajo en sobretiempo. El registro de control de ingreso y de salida. ¿Por qué es importante? Porque como ya lo dije, hay límites máximos establecidos en la norma para la jornada de trabajo.
Por tanto, se necesita un registro o un control para que se pueda evidenciar si el empleador cumplió o no cumplió, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los trabajadores, para poder ver si es que cuántas horas extras trabajaron, cuánto le va a corresponder, de allí va a partir cuánto va a corresponder el pago para estos trabajadores. Y también para los empleadores, por ejemplo, el registro de asistencia les permite, el control de asistencia, poder de repente descontar los minutos u horas de tardanza que tenga un trabajador, porque allí va a quedar registrado ciertamente cuándo ingresa, en qué momento ingresa y en qué momento sale. ¿Quiénes están obligados a pasar este control de asistencia? Los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada en general, las modalidades formativas, los practicantes en este caso, los trabajadores destacados de intermediación laboral. ¿Y quiénes están excluidos de este control? Dado que este grupo de trabajadores, como ya lo había mencionado, están excluidos de la jornada máxima, por ende también están excluidos del registro de su control de asistencia. Los trabajadores de dirección, los trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata y los trabajadores que prestan servicios intermitentes. ¿Es obligatorio el registro de control de ingreso y salida? Sí, es obligatorio, definitivamente. Este registro de asistencia puede ser llevado de manera física o digital. El empleador decidirá cómo lo lleva. Pero es importante que garantice que el medio en que lo está llevando no se deteriore, no se pierda, ni esté sujeto a adulteración. Por eso muchas veces un registro físico o manual de la asistencia no está prohibido, pero de repente se sujeta más a suspicacias en cuanto a adulteración o a deterioro. Por eso es que ahora no se prefiere las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el marcador de huella, el biométrico, facial, no tantos controladores ahora que hay para control de asistencia de los trabajadores. ¿Cuál es el contenido del registro? Bueno, el registro debe contener el nombre o razón social del empleador, su RUC, el nombre y DNI del trabajador, fecha, hora y minuto de ingreso o salida del trabajador y del tiempo de refrigerio. Algunos marcan, hay empleadores que disponen que se debe marcar antes, al salir a tu refrigerio y al regreso de tu refrigerio, ¿no? Eso ya dependerá de cada empleador. Por lo demás, la obligación como tal normativa es que registre mi ingreso y mi salida en mi horario de trabajo. Y claro está, este control de asistencia también debe permitir identificar las horas extras o el trabajo en sobretiempo. ¿Puede el empleador impedir que se realice el registro? Sí, en una situación en específico. Cuando el trabajador llega pasado su hora de ingreso y siempre y cuando ya no vaya a realizar labores. Mi horario de trabajo empieza a las 8 de la mañana, yo llegué a 8:05, no hay tolerancia, mi empleador me puede negar el registro de mi asistencia porque ese día no voy a laborar. ¿Por qué? Porque ya llegué pasada la hora de ingreso. Existen casos de empleadores, no malos empleadores en este caso, que el trabajador llega tarde, no le dejan registrar su ingreso en su control, en la forma que tenga, sea físico o digital, pero le hacen permanecer en el centro de trabajo y hacer labor efectiva. ¿Qué conlleva después? Si no tengo mi registro y no tengo cómo probar que estuve allí, fácilmente ese empleador, ese mal empleador, podría no pagarme ese día porque no voy a tener cómo demostrar que verdaderamente yo asistí a trabajar. Por eso es que el impedimento a realizar el registro es cuando llegué tarde, por así decirlo de manera práctica, y mi empleador ya no me va a permitir realizar labores ni voy a estar ya a su disposición, porque ese día no voy a trabajar. Y, bueno, por último, el registro de control de asistencia se debe guardar o se debe conservar por el tiempo de 5 años. Nuestro procedimiento inspectivo. En SUNAFIL tenemos criterios normativos, ¿no? Que han sido fijados de acuerdo a la casuística que tenemos, a las denuncias que llegan y a la interpretación que se puede hacer de las infracciones contenidas en el reglamento. En este caso hay un criterio en específico en cuanto a la tipificación y sanción por no contar con registro de control de asistencia. No contar con el registro de control de asistencia, vamos a adelantarnos a lo que viene más adelante, es una infracción muy grave. Si yo no tengo como empleador, no implementé, no cuento con mi registro de control de asistencia,
se calificará o está calificado como una infracción muy grave. Pero ¿qué pasa si el inspector comisionado, no el inspector actuante, va al centro de trabajo? Yo tengo mi control de asistencia, pero este control de asistencia no cumple con el contenido mínimo exigido en la norma. En ese caso, el inspector no va a proponer la multa por la infracción muy grave como si no tuviera el control. Lo que va a hacer el inspector en este caso es proponer una multa por una infracción leve, porque ciertamente tengo el control de asistencia, pero lo que ha fallado es el contenido del control, que es distinto. Y los aspectos sancionadores. ¿Cuáles son los aspectos sancionadores? Pues las infracciones. Las infracciones en materia de relación laboral y de seguridad y salud en el trabajo y entre otros, están reguladas en el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 019-2006-TR y sus normas modificatorias. Estas están calificadas, o digamos, las infracciones. Existen tipos de infracciones, ¿no? Tenemos infracciones leves, muy graves y graves, ¿no? Leves, graves y muy graves. En este caso, en la materia que nos está ocupando, que es jornada, horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, tenemos como infracción leve no exponer en un lugar visible del centro de trabajo el horario de trabajo. Recuerden que les dije, es una obligación del empleador exponer en un lugar visible su horario de trabajo. Si no lo hace, si no expone en un lugar visible el horario de trabajo, cometería una infracción tipificada como leve. Y dentro de las infracciones muy graves tenemos regulado, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25, el incumplimiento de las disposiciones relacionadas en general con la jornada de trabajo, refrigerio de tiempo, trabajo nocturno y los descansos remunerados en este caso, ¿no? Si yo excedo la jornada establecida, si yo obligo a mis trabajadores a quedarse en trabajo en sobretiempo, porque recordemos que es voluntario, si yo los obligara a quedarse, si yo no les diera su horario de refrigerio, estaría cometiendo una infracción tipificada o calificada como muy grave. Aparte de ello, en el numeral 25.17 nos habla de una discriminación del trabajador en la jornada de trabajo, ¿no? Entonces, si se evidencia que hay una discriminación, se cometería una infracción también, en este caso, calificada como muy grave. Y como ya lo había adelantado, en el caso del control de asistencia, cuando no cuenta con un control de asistencia, en este caso el empleador, o impide el registro, lo que les estaba diciendo, no hay una razón válida para impedir, porque ya les dije que la única razón válida para impedir el registro es que llegue después de mi hora de trabajo y que no vaya a prestar servicio. Entonces, si por otra razón simplemente mi empleador me impide registrar mi asistencia, o sustituye de repente, no sé, yo no llego hoy día y el empleador hace que otra persona firme por mí mi asistencia, ¿no? Me sustituye, entonces eso también, esas acciones se califican como una infracción muy grave. Finalmente tenemos nuestra tabla de multas, recientemente fue modificada por el Decreto Supremo 008-2020-TR, y esta tabla de multas, esta modificación, incrementó la tabla de multas en el caso de las empresas no MIPE incrementó la infracción más grave, que ascendía a 45 UIT, a 52.53 UIT, que en soles hace que nuestra mayor multa que se puede imponer en el caso de una sanción, de una infracción muy grave, es de 225.879 soles. Estimados, gracias por participar en esta capacitación virtual y espero que este curso haya sido de su total provecho. Los invitamos a seguir participando en las próximas capacitaciones virtuales que organice la Sutran.